Venezuela sin béisbol. Es realmente complicado imaginárselo. Sin béisbol. No. Ay, en el suelo. Como que le quitaron a uno la arepa. Una Venezuela muerta y sin entusiasmo. Oye, es difícil. No, sería caótica, malísima. Sería frustrante, de verdad. Es lo que nos entretiene, lo que nos divierte. Nos permite olvidarnos de la vida, de las cosas duras. Y es por eso que el 12 de octubre, cuando se inicia el béisbol, algo cambia en la vida y algo del humor, algo de la esencia positiva, divertida, se enciende y se apaga cuando se acaba. Yo creo que seríamos un país más sudamericano de lo que somos, mucho menos caribeño, porque entre otras cosas nos uniría al sur el gusto por el fútbol. Estoy seguro de que el fútbol sería nuestro primer deporte. El béisbol forma parte intrínseca de la cultura del venezolano. El béisbol para el venezolano significa muchas cosas. La primera es algo muy importante, que es la diversión. Desde el mes de octubre hasta el mes de enero, más de la mitad del país sigue alguno de los equipos de béisbol. Pero además de eso, además de la diversión, también significa un poco de historia. El béisbol pone de manifiesto que hay un divorcio entre lo que la élite intelectual dice que es lo nuestro y lo que el pueblo hace suyo o siente suyo. Se relaciona con mucha fuerza en más de una dirección de los intereses de lo que es el ser venezolano. No puede vivir el venezolano sin el béisbol, porque el lenguaje del béisbol es el lenguaje que utiliza el venezolano de manera cotidiana. Cuando tú vas a comprar a un abasto, donde te atiende incluso un señor que es de otra nacionalidad, que puede ser un portugués, un italiano, un español, entonces tú lo integras porque le hablas en términos beisboleros. Si no existiera el béisbol, no podríamos estar entregidos. Pero tampoco nos podrían agarrar fuera de base. Deberíamos estar por encima del promedio casi siempre. Sería bastante difícil hablar de un chisme o de un cuento que pica y se extiende. Bateaste un jonrón con la base llena quiere decir que hiciste algo muy bueno. Y así por el estilo, no hay muchas manifestaciones de ese tipo, ¿no? Y eso lo utiliza gente incluso que no es experta en la materia. Venezuela es uno de los pocos países del mundo en donde el béisbol tiene su propio acento. Y esto es literal, es literal. El venezolano, el verdadero venezolano, no dice béisbol, habla de béisbol. ¿Tú has visto algo que identifique más a un país que su lenguaje? Bueno, nuestra identidad nacional está tocada por el béisbol. Lo que quiere decir con esto, independientemente de las críticas que pueda haber, de gente que diga que eso es una transculturización, eso es que es una penetración cultural de otro país, que no, más allá de eso, no hay país en el mundo que no reciba influencia de otro. Y a veces la influencia, en el caso del béisbol, es una jerga sacada del terreno de juego. Cuando sin auto, Rollinberg estaba en segunda por doblete. Imparable a la derecha. Batazo bien conectado por el jardín central. Va retrasando, atrás. ¡Enorme! En el fondo es un determinismo geográfico. Nosotros estamos situados en el extremo norte de América del Sur. Una posición geográfica que pudiera llevarnos a pensar que hemos podido ser países futbolísticos como lo es Colombia, por ejemplo, como es el mismo Brasil. Solo que resulta que nosotros en el norte limitamos con el Mar Caribe. Y mucho más arriba está Estados Unidos, que es realmente la potencia política y económica que nos marcó pautas a nosotros. Tal vez hubiésemos sido un país futbolístico, pero me da la impresión que no tanto, porque el peso de la influencia estadounidense es muy grande. Tuvo una particularidad el béisbol, que no nació enmantillado desde el punto de vista oligárquico, que no nació en un sector exclusivo de la sociedad. Nació con componentes diferentes. El primero que trajo el béisbol aquí fue un colombiano, Mariano Domingo Becerra. Y así se forma un equipo llamado Caracas Baseball Club, que el 23 de mayo de ese año, 1895, tiran la primera partida. El béisbol venezolano tenía una tradición de jugarse sin ninguna formalidad desde sus comienzos, desde 1895. Y en medio de esa informalidad,
el béisbol era por retos. Una especie de caimanera donde alguien le decía al otro equipo, atrévete a ganarme, en un inning no vas a poder conmigo. Y el otro equipo respondía, no solamente voy a poder contigo, sino que te voy a ganar hasta 2 juegos. Esa realidad que comenzó a marcar el béisbol impacta cuando uno ve que desplazó a una tradición de 400 años para entonces que tenía las corridas de toros, que vinieron con los españoles. El béisbol comenzó a copar todos los escenarios del país. Como aquello adquiere popularidad, entonces los políticos, que por supuesto la popularidad es algo inherente a la política, comienzan entonces a vincularse básicamente con el béisbol porque era lo que le llamaba la atención a todo el mundo. El hecho deportivo no se puede ver aislado de lo que ocurre en una sociedad determinada, forma parte de él. El béisbol venezolano es una manifestación de nuestra sociedad. El deporte no está al margen de lo que ocurre en un país determinado, forma parte de él. Y el béisbol nuestro es como es Venezuela, con sus virtudes y sus defectos. En la época del gomecismo, el béisbol tomó mucho vigor, entre otras cosas porque uno de los hijos de Juan Vicente Gómez era propietario de un equipo de béisbol. Era una rivalidad atípica en la historia de cualquier deporte, que era una rivalidad político-social entre el equipo de la Independencia, representado en este caso por hijos de burócratas del gobierno de Gómez, y los Samanes, que estaba representado por hijos de, llamémoslo, la oligarquía de entonces, pero casi todos cabeza caliente, comenzando por Salvador de la Plaza, Gustavo y Eduardo Machado, conocidos porque fundaron posteriormente el Partido Comunista en 1931. Estaba Andrés Eloy Blanco, estaban los feos. Mi abuelo, esas fotos que ven arriba de ese señor cubriendo primera, ese es mi abuelo Ramón Feo Calcaño, era de los señoritos antigomecistas. En todas partes figura esa definición que es parcialidad política dentro del asunto. Pero yo creo que lo más importante, y sigue estando relacionado con la política, es el aspecto de confraternidad y de amistad. El béisbol abrió unas compuertas, porque fue a través del béisbol que nosotros logramos las primeras elecciones libres y democráticas. En 1944, como solía ocurrir, la Serie Mundial se montó aquí en Caracas. Y entonces para darle realce al evento, se decidió, las autoridades deportivas de la época decidieron escoger una reina. Cuando se va a escoger esa reina, alguien decide que se haga por votación popular. Yo tengo entendido que fue quizás la primera gran elección democrática de este país. En esos años 44 estaba caldeada la situación política, precisamente, donde se estaba buscando una renovación de los estamentos gomecistas todavía enquistados dentro del gobierno de Isaías Medina Angarita, y se estaba buscando una apertura democrática mucho más amplia, donde era el voto a la mujer, donde el voto fuera además secreto y universal. Y nada mejor que hacerlo para escoger esa reina, a través de unas elecciones libres. Además se hizo una campaña electoral y el eslogan era muy, hoy en día no sé qué pasaría, pero el eslogan era muy gracioso porque decía: Oli Clemente para la gente decente, Yolanda Leal para la gente vulgar. Fue una disputa realmente fascinante, paralizó el país el día de las elecciones, colas gigantescas. Era la primera vez que el venezolano sintió aires de libertad y aires de democracia, y fue a través del béisbol, ¿no? El deporte en Venezuela es hasta 1941 y después de 1941 es la fecha máxima. En 1941 se produjo en La Habana una serie mundial de béisbol amateur, es decir, todavía en Venezuela no había una liga profesional, y la final ocurrió entre el equipo de Cuba y el equipo de Venezuela. Esas 2 horas, 6 minutos, se paró el país, todo el mundo estaba pegado a una radio. Fue tan importante que se interrumpió una partida de golf del presidente Medina Angarita para que él se comunicara con el presidente Batista en La Habana. La serie se retrasara un poco y el chino Daniel Canónico pudiera pichar por Venezuela. Todo el país estaba pendiente de lo que pasaba con esa serie mundial y resulta que se impusieron, fueron campeones en esa serie de 1941 y bueno, el país estalló en alegría. El que nosotros le ganáramos especialmente a Cuba, que históricamente ha sido una potencia, eso nos dio a nosotros como una identidad. Nosotros existimos, nosotros estamos en el continente,
le ganamos al país más poderoso en béisbol. Cuando llegaron a Venezuela, bueno, el recibimiento fue, tanto en La Guaira como en Caño Amarillo, de más de 100.000 personas. Pues te estoy hablando de una época donde en Caracas no llegaba ni al 1.000.000 de habitantes, 800.000 habitantes, algo así. O sea, eso que de pronto vimos como fue bienvenida hace poco la Vinotinto, bueno, eso ocurrió con unos beisbolistas en 1941. Claro, una cosa grandiosa, sobre todo para los niños. La calle cuando eso se veía por todas partes, el muchacho dándole palo a la pelota. Antes no se veía. Y yo quiero ser Fonseca, yo quiero ser Petit, yo quiero ser Ramos, yo quiero eso. Así decían ellos. Y todavía hoy en día, más de medio siglo después, estamos celebrándolos a ellos, a los sobrevivientes de aquella hazaña y al mismo tiempo hizo que el béisbol se le adelantara a todo otro deporte. Si no hubieran ocurrido los héroes del 41, si no hubiera sucedido la llegada del Patón a Grandes Ligas y todas las cosas que ocurrieron, sobre todo Aparicio, que fue la primera gran figura, y el Chivo Carrasquel, que también dejó una impronta importantísima en la pelota y en la afición del venezolano. Si no hubieran ocurrido todas esas cosas, si hubiéramos seguido esperando, a lo mejor hubiéramos terminado siendo un país futbolero gracias a lo que ha hecho la Vinotinto en los últimos tiempos. Ese fue el primer hecho que convocó a la sociedad venezolana colectivamente bajo un sentimiento de patria colectivo. Con esto que te quiero decir que antes de ese hecho, ningún héroe había logrado, o ningunos héroes habían logrado, mover los cimientos nacionalistas. Todo eso le dio ese gran empuje que necesitaba el béisbol para que dejara de ser el béisbol que estaba allí, que se jugaba, que la gente se distraía, para que fuera entonces el deporte donde había ídolos. No habían ídolos, quizás si lo había, eran ídolos históricos que siempre han existido, que todavía siguen existiendo y que entiendo seguirán existiendo en el país. Pero ídolos del béisbol como tal no los había. Los hubo exactamente a partir del año 41, empezando por el Chino Canónico. Eran gente de carne y hueso y constataban, y ahí tenían el trofeo con ellos, que eran los mejores del mundo porque le habían ganado a los mejores del mundo. Y eso era algo extraordinario porque nunca le había pasado a Venezuela en nada. Yo creo que el venezolano consiguió en los jugadores de béisbol una idolatría de carne y hueso, una idolatría que impactó su vida. Cuando comienza la radio en Venezuela, que comienza a transmitir partidos del béisbol, aquello parecía magia, porque además los narradores, cuando la bola estaba de regreso ya en el pitcher, todavía el narrador estaba diciendo que la bola estaba en el aire y que el corredor, el center field estaba corriendo. La gente no solamente se imaginaba los batazos de Camaleón o el gran fildeo del Chico Carrasquel, sino se imaginaba un ser humano que casi no era humano. Y de ahí viene pues esa idolatría por los jugadores de béisbol. Los cuentos del Patón Carrasquel son extraordinarios, los cuentos del Chico son extraordinarios, eran figuras míticas de la venezolanidad, eran personas que a donde iban paraban el tránsito, porque además eran superestrellas, pero superestrellas del pueblo y vivían en el pueblo. El Chico vivió hasta su muerte en La Pastora. Bueno, últimamente tenemos estrellas ya innumerables. Si algo tienen estos héroes, es que primero que nos traen siempre buenas noticias, por la mayoría de las veces, por no decir todas. Y eso ya, eso incita al venezolano a abrir el periódico con gusto, ¿no? Siempre tenemos un jonrón, unos hits, una buena atrapada, un pitcher que ganó para alegrarnos la vida, para endulzar el café. Entonces creo que sin béisbol sería muy aburrido. Si las grandes ligas no se hubieran venido en masa a Venezuela como en algún momento estuvieron, no habría ocurrido el boom que ha habido en esta década del 2000. Hoy en día hay muchos más grandes ligas venezolanos. El año pasado fueron casi 90. Eso hace 15 años apenas era impensable. Y eso se debe, entre otras cosas, a que es un camino de ida y de vuelta. Está el gusto por el béisbol, está el que los niños lo practican en cualquier lugar, pero también en la otra dirección, que hay alguien que viene a invertir para explotar en el buen sentido de la palabra un talento, hacerlo crecer y llevárselo entonces al lugar donde se juega el mejor béisbol del mundo, ¿no?
Voy a hacer plata, que nace hasta que muere, eso se trata. A mí siempre me contó Abelardo Raydi que el hecho que marcó, que entusiasmó a los primeros empresarios fue una serie internacional que se realizó aquí a finales de 1945 con los peloteros más destacados de lo que eran entonces las ligas negras, que vinieron aquí, es un combinado, a jugar con los mejores peloteros venezolanos de entonces, que era la generación que había triunfado en 1941 en La Habana. La Liga Profesional Venezolana se funda en 1946. Es la liga profesional más antigua de América. Eran 4 equipos dirigidos por soñadores que pensaban que se podía organizar una liga para que los equipos que la integraran jugaran entre ellos, que se pudiera de esa forma además también llevar el béisbol a muchos rincones del país, que esa liga atrajera público a los estadios y además patrocinantes para que pudiera sostenerse. Nadie tenía una gorra del equipo, mucho menos, qué sé yo, todas las cosas que hoy tú puedes encontrar, ¿no? Calcomanía, yesqueros, calendario, cualquier cantidad de cosas, vasos, cubiertos, lo que se te ocurra, porque hoy en día es una industria. Esos 4 equipos tuvieron entre ellos mismos transformaciones. En esta época son 8 equipos, que son Águilas del Zulia, Cardenales del Lara, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Tigres del Agua, Navegantes del Magallanes, Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui. Eso es lo que tenemos en la actualidad. Sin béisbol yo creo que la economía, no vamos a exagerar diciendo que la economía se va a caer, ni mucho menos, pero habrá un desequilibrio, no hay duda de eso. El béisbol realmente es una industria que mueve en realidad grandes masas de dinero. Yo no podría decir una cifra de lo que mueve el béisbol. Sin embargo, podríamos tener alguna referencia. Si yo te hablo de 100.000 millones de bolívares, que parece que es una cifra verdaderamente extraordinaria, yo creo que me quedo corto. El béisbol profesional, en el fondo, es un negocio. Y cuando digo negocio, no lo digo en un tono peyorativo, en el mejor sentido. Es una empresa y una empresa privada, donde la gente invierte, los dueños de equipo, con la sana intención de ver recuperadas las inversiones que pueden hacer. De hecho, bueno, el Cervecería Caracas, que son los anteriores a Leones del Caracas, la misma franquicia, pero que cambió de nombre, era de la Cervecería Caracas. Y es que sin patrocinio, sin apoyo de la empresa privada, no hay manera de llevar adelante un campeonato de béisbol. Es una empresa muy profesional, muy bien llevada, una empresa muy bien consolidada y una empresa que mueve no solo los 3 meses del año, que mueve muchísimo dinero, el resto del año. Y siempre dentro de un marco de respeto, creo que es uno de los espectáculos más económicos, por lo que cuenta el venezolano entre octubre y enero. El béisbol no solamente mueve todo lo que hay alrededor de cada equipo, en cada estadio, en cada ciudad, porque también mueve donde no hay béisbol. Siempre la gente se organiza para escuchar los juegos y eso mueve económicamente. Tú vas al estadio universitario y entonces tú encuentras allí al señor que vende arepas o al señor que vende pizzas, encuentras a la gente que está fuera del estadio que vende souvenir de manera, pues, no vamos a decir, no autorizada, y ese está esperando ansiosamente el béisbol, porque el que vende un souvenir de manera no autorizada, ese hace un dinero que le alcanza para vivir, para comer. Es un extraordinario generador de empleos. La cantidad de trabajo, no solamente la posibilidad de que haya peloteros que ganen sueldo y que lleguen a las grandes ligas, cumplan sus sueños y se hagan de la posibilidad de mantener a sus familias y a varias generaciones de su familia posteriormente. Es toda la extraordinaria capacidad de generación de empleo que hay a partir de algo tan divertido y tan de los venezolanos como el béisbol. Es extraordinario. El núcleo familiar debe tener un peso muy grande, tomando en cuenta que los hijos tienden a imitar a los padres, a seguir con sus gustos y todo eso, ¿no? Cuando termina la temporada, uno queda como con un vacío en el alma, que uno no encuentra de qué cosas hablar. Y entonces no tiene más remedio sino que hablar de lo que pasó en el campeonato. Y justamente cuando estamos cerca de comenzar la temporada, 2 o 3 meses antes, inmediatamente comenzamos también a hablar de béisbol. Las familias que han ido juntas al estadio, unos son de un equipo y otros son de otro. Incluso hay familias que donde tienen, por decir algo, 5 o 6 personas, ahí hay fanáticos de 3 equipos, por ejemplo. Yo vengo de un hogar donde mi papá, mi abuela materna, que era súper fanática del béisbol,
era del Cervecería Caracas, antes había sido del Royal Criollos, o sea que yo soy caraquista desde principios del siglo XX. Digo que es genético, aunque mis dos hijos son guairistas. Eso no se sabe qué genes son esos, se los cambiaron en el retén. Yo soy magallanero porque mi padre me llevó a ver al Magallanes, que era su equipo, y yo vi a Ramón Monzán pichar, eso no se me olvidará jamás. Yo creo que el béisbol es una tradición familiar, ahora no creo que sea hereditario. Bueno, mi papá era magallanero, mi hijo es magallanero. Es una cuestión de genes, ¿eh? Es algo que viene desde el padre, desde mi abuelo. Crecimos delante de un televisor viendo un juego de béisbol o escuchándolo por la radio, o sea, es la pasión de un venezolano. Un equipo no son los dueños del equipo. Por eso el béisbol y sus equipos y sus jugadores están acostados en la historia. Pero óyeme, no son ni siquiera los jugadores. El equipo son los fanáticos, que año tras año esperan la temporada como una manera de sentirse más que vivos, sobrevivientes de esa historia. Todas las rivalidades, en todas partes, parten de los barrios. No son impuestas, son espontáneas. Otra vez a casa llena los eternos rivales. Mira, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes mantienen o sostienen una rivalidad que surgió mucho antes de que la liga existiera, porque Magallanes existe desde siempre. Es el equipo de mayor abolengo, de mayor tradición y años en nuestra pelota, y ellos rivalizaban con el Royal Criollos. Esa es una rivalidad que fue mediática, nació en los periódicos. Fue una rivalidad entre dos periodistas, Luis Hernández Maldonado y un venezolano llamado ABJ, Juan Antillano Valarino. Esta rivalidad nace en 1929 y nace a raíz de que había intereses de valores de pertenencia geográficos. Comienza ABJ diciendo que Magallanes es el ídolo de 3 parroquias y de 3 esquinas de Caracas, ¿no? Camino Nuevo, Solís y Marcos Parra. Y bueno, en el otro periódico le contestaron, no, mire, ese equipo no es ídolo de nada. El ídolo es el Royal Criollo, que es el ídolo en todas partes, que es el equipo que todo el mundo quiere. Ahí comienza la disputa entre los dos, uno diciendo que ese no era ídolo de nada y este sí que era ídolo. Pues esa pugna mediática que había y se pactó un juego y el Royal Criollo le metió una paliza de 11-6 al Magallanes. Magallanes estaba herido en su orgullo, por supuesto, y entonces buscó refuerzos y se trajo un pitcher estelar y Magallanes ganó la serie. Entonces se convirtió en el equipo idolatrado del oeste de Caracas. Y Magallanes agarró tanta fama en Catia que es el único equipo en el mundo que le ha puesto el nombre a una toponimia, a un lugar. Casi siempre la toponimia se determina el nombre del equipo, del lugar. En este caso, el equipo del lugar le dio nombre al lugar. Magallanes de Catia se llama así por el equipo Navegantes del Magallanes. Después de 1942, en medio de esa avalancha de popularidad que tenía el béisbol por el triunfo del 41, la Cervecería Caracas decide convertir un equipo que tenía él en una cervecería, en una filial, llamado Princesa, decide convertirlo en Cervecería Caracas. Juegan el 31 de octubre de ese año el primer partido Caracas-Magallanes. Y bueno, ahí seguimos y creo que vamos a seguir hasta el fin de los años. Esa disputa, y sobre todo en una Caracas de los años 30, tan pequeña, era mucho más sencillo que lograra fomentarse, ¿no? Y bueno, creció con el tiempo, creció con el país, creció con la ciudad, y tú notas cómo la afición por uno u otro equipo se va trasladando de familia, de generación en generación dentro de la familia, de padres a hijos, a nietos y así por el estilo, ¿no? Sí, es el gran ícono del béisbol profesional venezolano. Es una fiesta extraordinaria que han venido a cronicar desde Estados Unidos periodistas importantes, de portales y medios de comunicación importantes. Yo he estado en el Yankee Stadium.
Yo he visto juegos de los Yankees y los Medias Rojas. Yo he visto juegos de los Tigres del Licey y de los Leones del Escogido en República Dominicana para hablar de las mayores rivalidades. Y he visto partidos de Brasil y Argentina en Argentina hablando de otra rivalidad de otro deporte. Y lo que yo he visto en un Caracas de Magallanes es indescriptible. No tiene parangón con nada de lo que acabo de citar. Tiene el estadio partido por la mitad y nunca hay violencia. Pero es de todos los días en un estadio, una muchacha del Magallanes con su novio del Caracas, abrazados los dos, echando broma. Esos que llegan del trabajo juntos y que se ponen sobre la camisa con corbata, se ponen la camisa uno del Magallanes y otro del Caracas, salen del juego, ahora sí abrazados, no importa quién haya ganado, uno echándole broma al otro, amigos. Y el Caracas-Magallanes al final, el béisbol en general, pero en particular la rivalidad Caracas-Magallanes es la mejor metáfora de la venezolanidad y de lo que debemos y podemos ser como país. Y eso es lo que a mí me parece más extraordinario, más fascinante y más seductor. Hemos estado divididos y polarizados políticamente hablando durante años. Un sector sin querer hablarle al otro y cuando le hablaba era gritándolo o insultándole. Y al mismo tiempo tenemos a esos mismos que se polarizaban al hablar de política metidos en un estadio con la camiseta del Caracas o del Magallanes compartiendo con ese otro al que no le hablarían de política o con el que pelearían al hablar de política. Ese lugar es la mejor escuela y el mejor sitio para aprender que no hay nada como la convivencia y que realmente lo mejor que queda de una confrontación es poder darnos un abrazo y reírnos, felicitar al ganador y esperar que en la próxima partida el que gane sea el mismo. Los Tigres de Aragua en los últimos años han escrito las páginas más ganadoras de nuestro béisbol. Tienen 5 en los últimos 7 años. Eso pone en evidencia que se trata de una franquicia que tiene una historia ya con mayúsculas. Una de las mejores cosas que le ha hecho al béisbol venezolano es el título de Caribes en la temporada 2010-2011. Aquel que gana consigue arraigo en aquel lugar donde pertenece. Venezuela necesita que también Bravos de Margarita consiga un título como en su momento lo logró Caribes para que también termine de enamorar a la afición de su estado y eventualmente se consolide la posibilidad de expandir el béisbol hacia otras latitudes en donde habrá que empezar desde cero, como en su momento se empezó en Puerto La Cruz y en estos últimos años en Margarita. No quisiera pensar a una Venezuela sin el béisbol. Todas las sociedades necesitan, como decía Roma, pues tenía su pan y su circo, y nosotros los venezolanos necesitamos también nuestro pan y nuestro circo. El circo ahora es el béisbol. Si tú no tienes béisbol en Venezuela, no tienes alma, no tienes corazón, estás exagerando, estás muerto. A veces yo quisiera creer que el béisbol es un poco a Venezuela lo que alguna vez escuché que el fútbol es a Brasil. Una vez una persona me decía que el primer deporte en Brasil era el voleibol. Yo de inmediato le pregunté, ¿cómo que el voleibol y el fútbol? Y dicen, no, es que el fútbol es una religión. Y quizás en el caso venezolano no llegue a ese extremo, pero es una cotidianidad, es algo tan asumido y tan natural que yo creo que va más allá de ser el primer deporte del país. Yo creo que el béisbol es un acto cultural, es un hecho social que en buena medida nos une transversalmente, si no a todos, a la gran mayoría de los venezolanos. Tú no te puedes imaginar a los brasileños en este momento jugando béisbol. Tú no imaginas a los cubanos jugando fútbol, donde el béisbol realmente está en la sangre de verdad del cubano. Entonces aquí es el béisbol el deporte principal y eso no es ni malo ni es bueno, es. Y punto, y se acabó.